Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro El Kybalión. Por recordar cómo se comenzó esta serie de sesiones, hicimos unas cuantas, creo recordar que 4 sesiones de presentación, en las cuales, bueno, pues hicimos una aproximación al libro, a las enseñanzas de Hermes Trismegisto, a la identidad de los autores, a la existencia de la sociedad teosófica, parece ser que como precursora o promotora de la posterior edición y traducción del libro, que data de principios del siglo XX, y una investigación personal sobre la identidad de Hermes Trismegisto, que yo asimilo a la de Maquiventa Melquisedec, del cual puede obtenerse cumplida información en el libro Durantia. Dejamos luego abiertas 2 ramas diferentes, una en preparación que continuaría esas 4 primeras sesiones de presentación y trataría de dar una imagen general de la influencia que ha tenido los principios herméticos, la enseñanza de Hermes Trismegisto, Maquiventa Melquisedec, a lo largo de todo el mundo, debido a la expansión y a las misiones que se realizaron desde la escuela de Salem, punto de partida de difusión espiritual de este personaje, Maquiventa Melquisedec, un hijo de Dios de la orden de los Melquisedec, auto-otorgado en nuestro planeta, enseñanza que constituyó la tercera revelación de época. Y bueno, en la otra rama estamos ya con el texto del libro El Kybalión. Hicimos unas 2 series sobre el capítulo 2, los 7 principios herméticos, que inicialmente sencillamente se enuncian en lo que es pues un resumen de en lo que consiste cada uno. Posteriormente en el libro se desarrollan. Hicimos un comentario sobre el principio del mentalismo, hicimos otro comentario en otra sesión diferente sobre el principio de correspondencia y hoy iniciaríamos el comentario del enunciado de este tercer principio, que es el principio de vibración. Y sin más preámbulo, pues comenzamos la lectura y el comentario de este tercer principio hermético, principio de vibración. Dice 3, el principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. El Kybalión. Bueno, esto es un resumen que viene justo a continuación del título de cada epígrafe y sencillamente pues vamos a comenzar a comentar ya directamente. El hecho de que nada esté inmóvil y que todo se mueva y que todo vibre es un principio que rige dentro de lo que las tradiciones espirituales han conocido como el velo. Más modernamente, a partir de los textos espirituales revelados de 1960, en los que ya se habla clara y expresamente y de una forma muy avanzada sobre la espiritualidad profunda y esos nuevos conceptos, esta cuestión, pues digamos que ya podemos tener perfecta noticia de que solo hay una realidad, la realidad espiritual, es la realidad de este ser primigenio al que denominamos Dios, primera causa incausada, el Padre Universal. Tiene diversas acepciones según el punto de vista desde el cual se quiera resaltar. También se conoce en
los textos de espiritualidad como el yo soy primigenio, y existiendo solamente la realidad espiritual, esta manifestación que nosotros conocemos sería una subrealidad ilusoria derivada de la realidad originaria, que sería ficticia. Esta subrealidad, según pues, la información más avanzada que tenemos sobre la espiritualidad, por supuesto siempre procedente de la revelación, en ningún caso de las religiones evolutivas, si bien estas también beben de la revelación, lógicamente, pero luego, al ser estructuras y organizaciones humanas, pues tienen finalmente un propósito diverso que se va apartando del propósito de la revelación, que es la experiencia íntima e individual de reconocimiento de cada uno de nosotros, de su propia naturaleza y, por tanto, de la de los demás y de la de Dios, del cual todos procederíamos. Y bien, pues teniendo en cuenta claramente el origen de la realidad total, ese yo soy primigenio, podríamos decir que nada está inmóvil, todo se mueve y todo vibra, salvo el Espíritu Divino. El Espíritu Divino, ahora veremos en el texto que debido a unas características especiales, a una naturaleza y unos atributos que nos son revelados, pues es algo que dentro de su movimiento infinito podría considerarse completamente inmóvil, ¿no? Sería lo único completamente inmóvil y por lo demás, pues este principio sería plenamente aplicable a esta subrealidad derivada de la originaria, que es la que nosotros estamos viviendo. En concreto, pues en este plano nuestro físico-material, pues efectivamente esto se aprecia en una enorme diversidad de grados, el principio de vibración. El principio de vibración va a tener mucho que ver con pues estos fenómenos de la naturaleza que ya se ha encargado de estudiar convenientemente la física, tanto la newtoniana tradicional como la moderna física cuántica. Y bueno, tendría que ver pues con estos fenómenos estudiados de la electricidad, del magnetismo, incluso pues de la gravedad, de la luz, en fin, la energía en general. Y vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando. Dice así: este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil, hecho confirmado por la ciencia moderna que cada nuevo descubrimiento verifica y comprueba. Bien, pues ya en los comienzos del siglo XX estaba precisamente, pues ya en esa época, estudiándose lógicamente, estaban los inicios, los cimientos de lo que ahora se conoce como física cuántica, pero bueno, ya se conocían pues los fenómenos de la composición de la materia hasta el átomo, esas moléculas, materia inorgánica y orgánica, esas células, materia orgánica, y siempre todas indefectiblemente compuestas por átomos que se compondrían, pues compondrían estas moléculas, y que los átomos tendrían pues una caracterización diversa que luego compondría pues lógicamente la tabla periódica de los elementos, ¿no?, químicos, ¿no? Y entonces, bueno, pues según la composición de los diversos átomos, pues tendríamos diversos componentes químicos. Eso conformaría pues lo que es la materia, digamos, pues en los tres estados que nosotros conocemos: el físico, el sólido, perdón, el líquido y el gaseoso. Pero todo esto bien acentuado a partir de que la
comunidad científica, pues poco a poco durante el siglo XX, a partir de las teorías, sobre todo pues de Einstein, va confirmando que a nivel subatómico, es decir, por debajo del átomo, pues nos encontraríamos una composición que, según la hemos ido investigando, pues al final hemos llegado a la conclusión de que finalmente la materia pues es una función de onda. Una función de onda lo que hace es dar una conclusión de que, según se va avanzando en la composición de la materia, se va viendo que la masa de las partículas que componen, por ejemplo, los átomos, en relación al volumen que ocupan, pues es del 0,0001%, siendo el volumen de nada un 0,9999%. Bueno, perdón, 99,99% de nada y un 0,01% de esa masa nuclear y electrónica, por ejemplo, de los átomos. Según se va avanzando en el estudio de las partículas subatómicas, pues se van dando cuenta los científicos de que al final, pues eso se va reproduciendo y finalmente nos encontraríamos con que no habría materia, no habría prácticamente masa, sino que habría energía. Energía que la han medido y la han establecido a partir pues, de lo que es el magnetismo como una función de onda. Bien. Esa función de onda, bueno, pues ahora ya hay algunos científicos, no son verdades aceptadas por la comunidad, pero especulan con que finalmente pues podría ser información codificada de respuesta o reacción inmediata a la energía procedente del pensamiento. ¿De acuerdo? Bien. Esto, como introducción, pues lo que nos indica es sencillamente que, como ya sabe la comunidad científica, hasta donde ha llegado a aceptar dicha comunidad por su propio método científico de experimentación, de carácter completamente materialista, en el que no cabe ninguna otra explicación que no sea comprobable por ese encorsetado método concreto, cerrado de observación, pues efectivamente todo está en movimiento, dado que la apariencia de solidez mayor o menor de la materia y, por supuesto, pues toda la gama de texturas, colores y características que puede tener cualquiera, la gran diversidad de los objetos que tenemos a nuestro alrededor, pues correspondería sencillamente a la composición atómica. Es lo que decíamos que eso da lugar posteriormente a esos elementos de la tabla química, pero también a unas características del movimiento de los electrones alrededor del átomo, que según la distancia que tengan respecto del átomo, el número de electrones, la velocidad de movimiento del electrón alrededor del átomo y otras características más precisas que tampoco viene al caso comentar, pues eso a escala subatómica nos daría como resultado a macroescala, a gran escala, a la escala observable directamente por nuestros sentidos, pues las diferentes características de los elementos materiales, mayor o menor solidez, el estado líquido, el gaseoso, las texturas, los colores, las características de cada uno de esos materiales, pero siempre compuestos todos por estos átomos. En el caso de la materia orgánica, bueno, con estructuras más complejas que serían las células, estas moléculas, átomos y partículas subatómicas, hasta donde ha alcanzado la ciencia a comprobar con su método, pues hay una constante que es el continuo movimiento. Ese continuo movimiento que a gran escala no se aprecia nada más que
en ese diferente estado de la materia, sólido, líquido, gaseoso, diferentes texturas, características, pero la constante es que todo está en movimiento. Y a eso se refiere lo que establece hecho confirmado por la ciencia moderna, que cada nuevo descubrimiento verifica y comprueba. Sigue diciendo, y a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado hace cientos de años, más bien miles, por los maestros del Antiguo Egipto. Bien, pues efectivamente, sin hacer por ahora nada más que en este enunciado mayor referencia, el Kybalión a qué maestros del Antiguo Egipto, bien, pues sí que al final toda esta enseñanza se atribuye a uno de esos concretos maestros, que es Hermes Trismegisto, al cual pues yo he hecho la particular aportación de identificarlo con Maquiventa Melquisedec, que es lo que explico en las primeras sesiones de presentación e investigación histórica sobre los orígenes de estas enseñanzas. Y bueno, pues no tiene nada de particular el que Maquiventa Melquisedec fuese el autor de esta información por varias razones. En primer lugar, porque Maquiventa Melquisedec, si es que fuese Hermes Trismegisto, que es lo que yo concluyo y opino de esa investigación, pues es, al igual que Jesús de Nazaret y al igual que otros personajes que ha habido en la historia de la humanidad, es un ser elevado y diría más, no solamente elevado, porque como seres elevados o ascendidos conocemos en general pues a todos los entes no físicos que nos transmiten información revelada, no descubierta por nuestros propios medios, sino que además en el caso de Maquiventa Melquisedec, bueno, pues formaría parte de una estructura muy definida que se puede deducir por la armonización de diferentes textos de espiritualidad profunda, ya sea de la quinta revelación de época, el libro de Durantia, ya de la sexta revelación de época, todo ese conjunto de canalizaciones que nos han dado a partir de 1960, Maquiventa Melquisedec sería un ser procedente desde fuera del sueño de ilusión, desde la realidad originaria, un derivado de un ser procedente de la realidad originaria, que por tanto no sería partícipe como lo somos nosotros de estas experiencias tal como nosotros las vivimos, sino que formaría parte de una estructura y de una organización tremendamente organizada, jerárquica y precisa, de métodos, objetivos y propósitos muy claros para precisamente trasladarnos a los que estamos viviendo estas experiencias información para poder retornar, despertar, recordar quiénes somos, reconocernos, actuar en consecuencia y abandonar la subrealidad. Bien, Maquiventa Melquisedec, pues como ya he dicho antes, según el libro de Durantia, es un ser de una orden concreta de hijos de Dios, derivados de otra orden de hijos de Dios, orden de los Melquisedec, y bueno, pues sería un personaje encarnado específicamente para transmitir revelación en un momento que además tenía como propósito restaurar en la humanidad de aquel momento unos conocimientos que se habían ido perdiendo desde la segunda revelación de época por acontecimientos diversos que habían ocurrido y preparatoria de la cuarta revelación de época, que precisamente consistía en también la bajada, la encarnación de este otro ser procedente de la realidad originaria, que es Jesús de Nazaret. Bien, Maquiventa Melquisedec establece una escuela en Salem, ahí tiene una influencia
muy potente sobre Abraham. De hecho, pues en la escuela de Salem, Abraham, digamos que resulta depositario de muchos de esos conocimientos que luego pues, se van expandiendo. Pero lo característico de la escuela de Salem es que se expande por todo el mundo y principalmente se expande por Egipto, pues dada la proximidad y siendo Egipto pues uno de los centros de desarrollo y de civilización en aquella época. Estamos hablando de 1950 a.C. aproximadamente, es decir, hace unos 4.000 años aproximadamente. Y lógicamente, pues la relación de Hermes Trismegisto y Maquiventa Melquisedec viene confirmada tanto por hechos históricos reflejados en textos históricos en la Biblia y en los evangelios apócrifos, tanto por lo revelado en el libro Durantia sobre la propia historia Durantia. Y de ahí se puede deducir claramente esa conclusión a la que he llegado. Maquiventa Melquisedec en la escuela de Salem establece varios niveles de enseñanza. Desde luego, al público en general, pues le da una información adecuada al nivel evolutivo que tenía el público en general, pero luego hay algunos discípulos más avanzados en la escuela a los cuales se les da una información pues mucho más, digamos, especializada y avanzada. Y bien, estos principios, lógicamente, pues serían perfectamente deducible que formaron parte de esa información avanzada que dejó Maquiventa Melquisedec, dado que otras revelaciones posteriores y pues ahora mismo en las de sexta revelación de época, todas las dadas a partir de 1960, vienen a confirmar con mucha claridad, paralelamente a como la comunidad científica ha logrado ya llegar a confirmar, vienen a confirmar con mucha claridad esas revelaciones, vienen a darnos información que coincide perfectamente con estos principios. En el caso del principio de vibración, pues hay canalizaciones, que son pues las fórmulas que se emplean, una de las fórmulas que se emplean para trasladar información desde la realidad originaria a esta subrealidad derivada e ilusoria. La canalización, pues, suscita la recepción de información que se traslada en libros y, bueno, tenemos muchos textos revelados a partir de 1960 y la mayoría de ellos confirman esta cuestión del principio de vibración que desde Maquiventa Melquisedec, tal como relata el Kybalión, pues un grupo de discípulos, estudiantes muy avanzados, pues fue transmitiéndose de esta forma tan bonita que nos describe el Kybalión, de boca a oído solamente de las personas aptas para poder comprenderlo y transmitirlo para que fuese un conocimiento que se conservase a lo largo de la historia. Bien, en concreto, bueno, pues hay canalizaciones modernas que nos hablan de la gran importancia que tiene para nosotros la cuestión a efectos prácticos del magnetismo, dado que nosotros no podríamos sustraernos o excluirnos de la composición de la materia tal como ahora mismo ya conocen los científicos y tal como se nos revela. Nosotros también estaríamos compuestos de átomos, esos átomos tienen su movimiento y ahí entra en juego un concepto interesantísimo que es la cuestión de, por un lado, cómo se habría logrado llegar a configurar y diseñar este plano físico-material procedente de un diseño mental. Tenemos textos que nos hablan de pensamientos coagulados o solidificados. De esa forma, el pensamiento manejaría una información codificada
que es precisamente a la conclusión que han llegado los científicos de que la materia al final a nivel cuántico se compone de funciones de onda. Eso sería información codificada que con una codificación concreta iría apelmazando información para que fuese constituyendo precisamente esas partículas. Hay todavía un eslabón entre el mundo cuántico y el pensamiento que está pendiente de descubrir según estas revelaciones. Bueno, conformarían esas partículas del eslabón todavía pendiente de descubrir, que conformarían las cuánticas, que conformarían las subatómicas, y de ahí ya, bueno, pues los científicos efectivamente han llevado un camino correcto para describir el resto del camino para que nosotros finalmente apreciemos pues esta tangibilidad de la materia, ¿no? La cuestión interesante, aparte de la relación entre el pensamiento y la materia, es la intensidad de vibración. Esto es algo que nos explica ya pues con cierta con cierto detalle el Kybalión. El Kybalión es un libro escrito a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX, pero recoge esta información, estos principios herméticos atribuidos a Hermes Trismegisto, que yo atribuyo a Maquiventa Melquisedec, con lo cual sería información que vendría del mismo origen emisor que el de los textos revelados modernos. De acuerdo que por lo que en diferentes momentos de la historia recibimos la misma información. Hace 4.000 años expresada de una forma, dado que la ciencia no había avanzado lo suficiente, 4.000 años más tarde, pues ya nos la expresan de una forma en la que, como ya tenemos conocimientos aquí en fase de ejecución de estas aventuras dentro de esta subrealidad ilusoria, pues ya podemos comprender mejor. Pero se refieren exactamente a lo mismo. Y es que la vibración de las partículas subatómicas que conforman a gran escala las diferentes características de la materia que conocemos, esa vibración depende, a su vez, de la vibración energética de las mentes que están desde detrás del velo configurando toda esa realidad material. De forma que la máxima divinidad, podríamos hablar de Dios, se correspondería con la máxima vibración, porque Dios, según los textos revelados y todas las tradiciones, elegiría como paradigma de desenvolvimiento propio uno muy concreto al cual hemos venido a denominar el del amor infinito. El amor establecería un paradigma de mentalidad tal que supondría, de cara a la influencia de, en esta subrealidad, el movimiento de las partículas, el máximo movimiento posible. De hecho, una de las consecuencias a esto que acabo de decir es precisamente el que desde esta subrealidad ilusoria material no podemos interferir con otros niveles menos densos, dado que ni siquiera se cruzan en nuestra materialidad apelmazada y amalgamada, ¿de acuerdo? El amor divino sería la máxima vibración, que sería lo que yo he comentado antes de nada está inmóvil. Sí, Dios está inmóvil en ese sentido. En ese sentido está inmóvil, dado que es la mayor movilidad, la mayor frecuencia vibratoria que al final da una inmovilidad, una inmutabilidad. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, esto es una especulación que sirve para poder comprender uno de los polos de la
frecuencia energética que determina el nivel vibratorio de todo lo que conocemos. El polo opuesto, pues sería precisamente el propósito por el que surge esta subrealidad, un propósito opuesto al del amor infinito. Se ha venido denominando en los textos espirituales modernos como la oscuridad de los opuestos. La oscuridad de los opuestos implica una mentalidad opuesta a el paradigma del amor infinito de Dios. Esa mentalidad opuesta determina una manifestación de la mente mucho más lenta en vibración, mucho más densa. Hay toda una gradación de niveles entre la realidad originaria, divina, espiritual, única, basada en el amor infinito, y esta otra realidad que es la que nosotros precisamente estamos aquí experimentando, que sería la opuesta a la divina, y de ahí también surge esa correlación entre máxima vibración y mínima vibración. Nuestra vibración pues sería de muy baja densidad porque los pensamientos creativos serían opuestos a los del amor infinito. Es decir, podríamos ya estar hablando de que los pensamientos divinos serían de altísima frecuencia, los pensamientos opuestos a los divinos podríamos denominar con mucha precisión físico-materiales, generan la realidad físico-material tal como la conocemos, siempre teniendo que armonizar esta afirmación con la última información avanzada de que esta subrealidad es ilusoria, dado que el pensamiento se comporte de forma opuesta a cómo se comporta el pensamiento divino, no puede sino ser irreal, ¿de acuerdo? Y por eso ilusorio. No obstante tener manifestación dentro del entorno generado por esa ilusión, que es lo que nosotros ahora mismo estamos viviendo. Vivimos esto como real desde dentro de la ilusión. Desde fuera no hay ninguna realidad paralela a la realidad espiritual. Bien, el principio de vibración, por lo tanto, es importante desde el punto de vista en que nosotros, teniendo ya esta información, podríamos, divinizándonos, es decir, adquiriendo atributos de mentalidad cada vez más elevados y tendentes hacia los divinos, podríamos influir con nuestro pensamiento creativo en la materialización, la vibración, la manifestación ilusoria material. Podríamos influir. De esta forma, tendríamos una mayor capacidad, predisposición o receptividad a la información espiritual y la integración a efectos de recuerdo de nuestra naturaleza real originaria, tanto más cuanto más pudiésemos elevar la divinidad de nuestra mentalidad y por lo tanto tener una frecuencia vibratoria en nuestro sistema energético. Nuestro sistema energético no solo es el visible por nuestros sentidos físicos material, sino que tenemos otras manifestaciones energéticas imbricadas en nuestro vehículo. Y de esa forma aumentaríamos nuestra capacidad de discernimiento espiritual, que este es el punto final de llegada de la importancia de la comprensión del principio de vibración para nosotros. Decíamos que esto, lógicamente, puede perfectamente provenir de una enseñanza revelada hace 4000 años, dado que el origen emisor de la información es el mismo que el de las revelaciones actuales. Exactamente igual. Seres que están en ese otro nivel
y que en conjunto, organizadamente, establecen un sistema de ayudas en diversos momentos de nuestro tiempo ficticio también, para que podamos, pues, en estas experiencias, tener un contraste que nos permita ir averiguando qué es lo que ocurre aquí, las grandes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Etcétera, etcétera. Bien, seguimos leyendo. El principio de vibración explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aun del mismo espíritu, que no son sino el resultado de los diversos estados vibratorios. Efectivamente, las manifestaciones de la materia, sólidos, líquidos, gaseosos, de la fuerza, habría que entrar en cuestiones físicas avanzadas para ver la influencia de la vibración subatómica en la fuerza. Vale, pero tiene que ver un poco con cuestiones astronómicas y de relatividad y todo esto. De la mente. Esto sí que tenemos nosotros alguna noticia, porque podemos comprobar perfectamente cómo con pensamientos tendentes al paradigma del amor infinito, tenemos experiencias diferentes, vitales, corporales, también, de experiencia, que con pensamientos tendentes a lo opuesto a ese paradigma del amor infinito. ¿De acuerdo? Podemos tener diferentes vibraciones de la energía mental según nuestra decisión de adherirnos a un tipo de mentalidad u a otro. Y aun del mismo espíritu. Bueno, efectivamente también la información revelada nos traslada que dentro del plano espiritual hay grados y niveles, siempre dentro del sueño, porque fuera de él el espíritu y la mente participan directa, plena y absolutamente, sin cortapisas ni limitaciones, de la mentalidad del creador del paradigma del amor infinito, con lo cual ahí las diferencias no existirían, pero sí en nuestra subrealidad. Y como lo que nos ocupa ahora es poder comprender qué hacemos aquí, por qué estamos aquí y de dónde procedemos y quiénes somos y cómo podemos retornar a ese estado de naturaleza original nuestra, entonces aquí sí tiene mucha importancia comprender el principio de vibración, porque es uno de los principios fundamentales de esta subrealidad. Y enlaza la cuestión del contenido mental con la manifestación simbólica de ese contenido mental proyectada en nuestra mente superior y que a esta mente inferior le parece su mundo. Dice, desde el todo, es la forma filosófica, metafísica que tiene de llamar el Kybalión a Dios, con un propósito de huir de las religiones evolutivas y no generar prejuicio terminológico en el estudiante. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, todo permanece en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. ¿En la escala de qué? De realidad. La realidad es el entorno derivado de la elección del ser primigenio, voluntaria, del paradigma del amor infinito, con las consecuencias que eso conlleva en su naturaleza y atributos. La forma más grosera de materia, que es la que conocemos, proviene de haber sustituido esa mentalidad derivada del paradigma del amor infinito por una mentalidad opuesta. Con lo cual,
ya tenemos idea de cuál es la causa de unos estados vibratorios u otros. Nos lo dice el Kybalión sin darnos esa explicación porque este es un mero enunciado, pero posteriormente vamos a armonizarlo con esa explicación más detallada que da. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, todo permanece en vibración, en polos opuestos. ¿De acuerdo? Desde el todo, que es puro espíritu, única realidad existente, a esta subrealidad ilusoria en la que hemos establecido una mentalidad llena de falsos contenidos, pero que tiene un efecto sobre la pantalla simbólica de el escenario que nos hemos dado para vivirlas. El escenario incluye el cuerpo físico, ¿de acuerdo? Tiene un efecto y se materializa este efecto en el principio de vibración, cosa que desde dentro de esta subrealidad en fase de ejecución ya lo hemos podido comprobar. Ahí están los hallazgos científicos. Dice, la vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. Esa es la inmovilidad del espíritu. De igual manera que una rueda que gira rapidísimamente parece que no tiene movimiento, efectivamente. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Véase para nosotros pues los metales, por ejemplo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria. Millones de grados, literalmente. De los cuales nosotros solo conocemos los más bajos. De esos millones y millones, conocemos el percentil más cercano al más bajo. Ese 10% se manifiesta en el universo físico material. Hay otros planos de esta subrealidad ilusoria en donde hay otros percentiles. Y por supuesto, la intensidad infinita vibratoria asimilable al reposo es la realidad divina. Desde la partícula y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos, todo está en vibración, dado que todo tiene la misma composición, que finalmente es, como dicen algunas revelaciones de una forma poética, pensamiento coagulado, pensamiento solidificado. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, lo cual no es más que un determinado estado vibratorio, efectivamente. La energía o fuerza entran en el plano físico-material y tienen la misma composición, efectivamente. Y a los planos mentales y espirituales. La mente es la expresión creativa del espíritu. Y la mente, como causa creativa, genera, según el contenido mental adherido a uno de los polos, el único real, o al ficticio opuesto, pues genera una manifestación consecuente correspondiente o proporcional a la asimilación del pensamiento hacia el amor infinito o hacia su opuesto. Eso es lo que genera la intensidad vibratoria. Planos mentales y planos espirituales. Planos espirituales solamente desde el punto de vista de que del sueño para abajo, de la surrealidad para adentro, hay grados también en el plano espiritual, porque del sueño para afuera, donde no hay sueño, ahí ya no hay grados. Ahí ya es la intensidad infinita del espíritu puro.
Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudioso del hermetismo, el hermetismo por atribuírselo a Hermes. Luego se adquirió el significado hermético de cerrado, de intraspasable, debido a que los principios herméticos se guardaban celosamente y solo lo sabían un pequeño grupo de iniciados en cada momento de la historia. De ahí vino el hermetismo. Ahora hablamos de un cierre hermético de algo que no deja entrar ni salir nada. Pero la palabra viene procedente de Hermes, y el que tenga interés en escuchar las reflexiones por las cuales yo asimilo a Hermes, personaje desconocido, con uno bien conocido y bien relatado y detallado por el libro de Durantia, que es Maquimenta Melquisedec, pues ahí tiene esas series, ahí tiene el libro de Durantia, ahí tiene los textos históricos y puede realizar su propia conclusión. Conclusión del principio de vibración, en lo que nos atañe a efectos prácticos, que es la evolución espiritual. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudioso del hermetismo a controlar sus propias vibraciones mentales. ¿Cómo? Divinizándose, así como las de los demás. ¿Cómo? Ofreciendo a los demás, mediante la escenificación típica de este plano, las consecuencias de la divinización de su mente, para que los demás, al verlas, digan, yo quiero eso, y las asuman. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el centro del poder, ha afirmado uno de los más antiguos escritores. Y esto es completamente apropiado y completamente cierto, dado que si todo en este plano se corresponde con aglomeraciones de información codificada en diversos niveles vibratorios, pues entonces nuestra mente podría, de hecho lo hace en la trastienda, pero podría en la tienda, aquí en nivel de ejecución, también tener influencia sobre los fenómenos naturales, nada más que expandiendo su conciencia en el sentido de comprender cómo se produce esto. Incluso en lo que tiene mayor importancia, práctica, comprender que el estado vibracional del planeta y de otros planetas cercanos, estado vibracional al cual la ciencia denomina magnetismo, influye decisivamente en nuestro propio magnetismo, de forma que nuestros estados mentales y emocionales se ven alterados por esa influencia del magnetismo externo sobre el corporal, de forma que nuestro magnetismo corporal, nuestro nivel de vibración corporal, nuestro nivel de vibración corporal y por lo tanto mental puede verse beneficiado por comprender cómo funciona el magnetismo y la vibración del planeta y de otros planetas, puede comprenderse qué determinaciones produce y puede utilizarse para aumentar finalmente, a base del aumento de la estabilidad o equilibrio mental y emocional, para aumentar el discernimiento espiritual, que es lo único que a un estudiante de espiritualidad finalmente y como propósito brillante e inconfundible debería preocupar. Terminamos aquí el principio de vibración en el enunciado que realiza este capítulo 2 y dejamos para la siguiente sesión
el interesantísimo principio de polaridad. Por otra parte, bastante relacionado con este de vibración. Todos están relacionados entre sí, pero iremos viendo el hilo. Sin más, prospector.